Bueno, el último tema que tenemos que ver es métodos anticonceptivos. Esta presentación no es mía, es de unas compañeras que la hicieron precisamente para cuando les tocó exponer con, con su debido doctor. Y bueno, tenemos que los anticonceptivos prácticamente van a ser todos aquellos métodos capaces de evitar o reducir prácticamente las posibilidades de un embarazo. Es decir, su función es evitar precisamente la fecundación del espermatozoide hacia un ovocito. En el caso de los preservativos, pues este va a proteger prácticamente también a través de, al ser un método de barrera, pues va a proteger de infecciones de transmisión sexual, AIDS, y pues si es usado de forma correcta, se recomienda usar para toda la vida si se tiene una vida sexualmente activa. Pueden utilizarse también desde la primera relación sexual. Acuérdense que prácticamente el hecho de tener una relación sexual ya implica el riesgo de quedar embarazado, y también puede utilizarse durante toda la vida fértil de la persona. Eso en el caso del condón. Una nota para nosotros como médicos: es importante que primeramente pues es importante poner a disposición del paciente la gama más amplia de los posibles métodos. Es decir, nosotros le brindamos las herramientas, el conocimiento. Quien estudia pues prácticamente somos nosotros, y quien tiene acceso al conocimiento somos nosotros. Entonces prácticamente nosotros tenemos la responsabilidad de orientar correctamente a los pacientes, y que a partir de ello pues ellos decidan qué método anticonceptivo se ajusta más a sus necesidades. Esto pues se va a llevar a cabo a través de un análisis de cada uno de ellos en relación con sus variables biológicas, psicoafectivas, socioeconómicas, o bien pues sus valores del entorno en el que viven. Muchas veces, por ejemplo, puede darse la situación en la que pues nosotros acudimos a una región rural en la cual pues prácticamente pues es complicado, por ejemplo, acceder a un condón, ¿no? Entonces, y ellos tienen otro tipo de ideologías. Entonces nosotros debemos de adaptarnos a ese tipo de ideologías y no imponer y no caer en este pues mecanismo paternalista por parte de los doctores. Es decir, debemos de respetar nosotros sus ideologías, y pues en la medida de lo posible adaptarnos a sus necesidades, y que a partir de ello pues ellos decidan qué método anticonceptivo se adapta más a sus necesidades. En el caso de las situaciones, pues tenemos que pues no va a existir un método anticonceptivo que sea el mejor para todos, en el caso tanto para hombres como para mujeres. Es decir, prácticamente todos tienen un porcentaje, aunque sea mínimo, de error, de falla, y para ello pues cada quien va a tener características particulares, un modo de uso diferente, y también cada tipo de método anticonceptivo va a tener sus ventajas y sus desventajas. Es importante considerar la situación singular de cada persona, como se los mencionaba, y buscar también junto a ella el método que más se adecue a sus preferencias, costumbres y estado de salud. Si a lo mejor, por ejemplo, su estado de salud no permite el hecho de la administración, por ejemplo, de hormonas, pues nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de orientarlo y no repercutir más o afectar más su salud a partir de ello. En el caso de los métodos anticonceptivos, pues vamos a clasificarlos como recomendables, preferentes, aceptables, poco aceptables o de emergencia. Pero también vamos a tener otra clasificación un poco más certera, en la cual podemos clasificarlos como naturales, hormonales, quirúrgicos, de barrera y químicos. Y bueno, la abstinencia, pues prácticamente podríamos decir que es como el método anticonceptivo que tiene prácticamente el 100% de eficacia, debido a que pues no hay acto sexual, no se corre el riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual o bien de embarazar. Sin embargo, pues tampoco prácticamente es imposible en el caso para el ser humano en sí es un ser sexual. Entonces pues la abstinencia muy pocas personas la practican. Y bueno, empezando con los métodos de barrera, estos van a ser prácticamente aquellos donde va a haber propiamente un impedimento del paso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Dentro de los métodos de barrera que nosotros podemos mencionar son el condón masculino y femenino,
espermicidas químicos, estos prácticamente no es como que formen parte de métodos de barrera, sino que van a complementar a algunos métodos de barrera, como el diafragma, el capuchón cervical y la esponja anticonceptiva. Entonces, los espermicidas van a complementar estos tres. Y pues para una buena eficacia anticonceptiva se requiere el uso correcto en cada acto sexual, no por el hecho de, por ejemplo, utilizar algún diafragma, algún capuchón, significa que yo lo usé correctamente y por lo tanto pues no se va a dar el embarazo. No, hay que usarlo correctamente y que a partir de ello pues las probabilidades de que cumpla su función pues sean más altas. Algunos son muy efectivos y en la prevención de VIH y de infecciones de transmisión sexual. Acuérdense que no todos también, no todos tienen la capacidad de protegernos de infecciones de transmisión sexual. En primera instancia tenemos el condón masculino y femenino, que son como los que más conocemos. En el caso del femenino, pues prácticamente va a estar producido a partir de poliuterano predominantemente. Va a tener una forma tubular, si se dan cuenta, tiene forma de tubo, y va a tener dos especies de anillos, uno profundo y uno superficial. El superficial, pues evidentemente va a tener un diámetro un poco mayor, si se dan cuenta, por aquí estaría el superficial, y por aquí es por donde entraría prácticamente el pene para que pueda llevarse a cabo pues el coito. Va a impedir prácticamente la entrada o salida de espermatozoides, es decir, los va a contener y eso podemos mencionar del femenino. Ahora, en el caso del condón masculino, pues va a estar producido predominantemente con látex. Puede haber algunas variantes que permitan que a las personas que, por ejemplo, son alérgicas al látex, pues sea una alternativa adecuada para ellos. A menudo pueden agregarse espermicidas químicos, como se los mencionaba. Estos complementan y permiten aumentar todavía más pues la eficacia de los métodos anticonceptivos, colocándolos sobre el pene. Salida de los espermatozoides hacia la cavidad uterina, es decir, se mantienen contenidos dentro del condón. Ahora, su efectividad prácticamente, con su uso correcto, el condón femenino pues va a tener el 95% y puede disminuir hasta el 75% si no se usa correctamente. Y ahora, por cada 20, de cada 21, por cada 100 personas, 21 quedan embarazadas, entonces, ojo ahí. Mientras que en el hombre, pues tiene una eficacia del 82 al 98% en el caso del condón masculino. Y bueno, estos pueden conseguirse prácticamente en centros de salud, tiendas, farmacias, pero pues como se les mencionaba, puede darse la situación en la que pues nosotros acudimos a alguna comunidad rural y pues eso ya implica pues un impedimento para acceder a este tipo de métodos anticonceptivos. Ahora, ¿cómo se usa el condón? En el caso del masculino, bueno, en primera instancia, nunca se debe abrir con los dientes, con tijeras, acuérdense, porque corremos el riesgo de pincharlo, romperlo. También debemos de verificar su caducidad. En el caso del masculino también debemos de verificar, y femenino debemos de verificar que el empaque pues no tenga algún tipo de traumatismo o que sí presente pues prácticamente la cápsula de burbujita que permite no dañar prácticamente al condón. En el caso del femenino, pues van a venir en envolturas. Algunos pueden contener este que se llama aplicador, otros no. En el caso de los que tengan aplicador, pues va a ser más fácil para las chicas pues colocárselo. Sin embargo, pues puede darse la situación en la que no vengan los aplicadores. Estos van a venir en una envoltura, como se los mencionaba. Hay que verificar prácticamente la fecha de caducidad, que no tenga algún traumatismo. Y bueno, debemos de abrirlo prácticamente con las yemas de los dedos, no con las uñas tampoco, porque se corre el riesgo de que nuevamente se pinche el condón y pues ya no actúe como debería de actuar. Como se les mencionaba, vamos a tener dos anillos, uno profundo y uno superficial. El superficial va a tener un diámetro más grande
y ese evidentemente es el que va a quedar recubriendo a lo que sería parte de la vulva hacia afuera para que posteriormente se pueda llevar a cabo el coito. En el caso del masculino igual se verifica fecha de caducidad, que no tenga traumatismos y que presente igual esta burbujita dentro del empaque para cerciorarnos que no, o sea, no se pinchó. Se abre nuevamente con las yemas de los dedos, nunca con las uñas. Aquí es muy importante mencionar que el condón en sí tiene arriba una especie de capucha. Esa se debe de presionar y posteriormente se debe de bajar el resto hacia lo que sería el pene. Si no se presiona esto de aquí que logramos apreciar, pues se corre el riesgo de que quede aire, que queden burbujas y que por lo tanto más adelante pueda romperse. Cosa que pues a lo mejor muchas veces los adolescentes no conocen, no se lo colocan bien y el hecho de que quede aire ahí pues ya implica un riesgo y un uso incorrecto del condón. Una vez que se termina la relación sexual, se retira y aquí yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea correcto cerrar el condón, así como logramos apreciar en la imagen, o no? ¿Y sabes por qué? ¿O te explicó más o menos tu doctor por qué? Bueno, en efecto, en mi caso, el doctor nos explicó que no es correcto cerrar los condones debido a que recuerden que el semen prácticamente tiene contenidos, tiene a los espermatozoides, pero además de los espermatozoides va a tener sustratos metabólicos como la fructosa y el ácido cítrico. Entonces, esos sustratos metabólicos los utilizan los espermatozoides y a través de ello se crea una especie de ambiente. Si se cierra, se crea una especie de ambiente aislado y comienzan a proliferar cualquier tipo de microorganismos a partir de pues, esos sustratos metabólicos. Entonces, mi doctor nos comentó que no se recomienda que se cierre, eso es incorrecto, y pues prácticamente para evitar ese tipo de focos de infección, por así decirlo. Igual aquí tenemos otra imagen de cómo se usa el condón femenino. Les comentaba que tiene dos anillos. El anillo que tiene menor diámetros es el que va a quedar de manera profunda. Aquí en este caso no tenemos aplicador, la chica tiene que introducir y facilitar su entrada con la mano. Y acá, pues el anillo, si se dan cuenta, el anillo superficial va a tener mayor diámetro que el anillo profundo. Después, a la hora de retirar, se recomienda dar una especie de giro para evitar la salida del semen y que por lo tanto pues pueda contaminarse ahí y que pueda llevarse a cabo un embarazo. Entonces se recomienda girar el condón y después retirarlo con delicadeza también para evitar que se desgarre o se rompa. Luego tenemos los espermicidas, como se los mencionaba, estos espermicidas no es como que sean parte de los métodos de barrera, sino que más bien van a complementarlos. Estos, con un mal uso, pueden tener una efectividad del 90%, pueden tener una efectividad con un uso correcto del 90%. Entonces, tiene una efectividad relativamente alta y estos espermicidas prácticamente van a ser sustancias químicas que destruyen a los espermatozoides. Cuando ustedes encuentren el sufijo SIDAS, significa prácticamente asesinato, muerte. Entonces aquí su función es matar a los espermatozoides. Estos espermicidas se pueden agregar tanto a diafragmas como capuchones cervicales y esponjas anticonceptivas. Y bueno, el espermicida debe de colocarse en la vagina aproximadamente 30 minutos antes del acto sexual y debe de permanecer ahí alrededor de 6 horas a 8, dependiendo del tipo de método anticonceptivo que estemos usando. Y se recomienda usar 30 minutos antes debido a que pues debe de activarse primero y después pues tener prácticamente el coito. Si se aplica y se tiene la relación sexual inmediatamente,
prácticamente pues no se activaron estos espermicidas y se corre el riesgo de que no cumplan su función y por lo tanto pues ocurra un embarazo no deseado. Ahora, ¿cómo se coloca? Para ello pues tenemos que va a haber diferentes tipos de espermicida, por lo que pues se recomienda primero checar las instrucciones dependiendo del tipo de espermicida con el que cuentes a la mano y seguir las instrucciones que vienen en su empaque. Igual nuevamente debemos de revisar la caducidad. También usando los dedos de la mano o con un aplicador se recomienda colocar parte del espermicida dentro de la vagina. Aquí les mencionaba que era 30 minutos antes. Y su efecto debe de continuar aproximadamente durante 60 minutos. Ahora, no necesita una prescripción médica para poder comprar un espermicida. Las personas tienen a su alcance en las farmacias pues los espermicidas. En estos últimos pues pueden ser adquiridos en farmacias, nuevamente en algunas tiendas o en algún departamento de salud. Luego tenemos al diafragma. Como ustedes sabrán, pues el diafragma, a pesar de que es un método de barrera, pues no va a proteger contra el VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Este diafragma pues prácticamente consiste en un aro de goma de silicona y que va a ser reutilizable. Este va a estar cubierto por una membrana del mismo material y se va a adaptar hacia lo que es la cúpula vaginal, entre el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana. Acuérdense que las paredes de la vagina se continúan y el cervix tiene contacto directo con la vagina. Ahí acuérdense que les mencioné que teníamos un fondo de saco. Entonces el diafragma prácticamente se adapta a ese fondo de saco y permite que no se pueda mover más adelante. Para ello pues prácticamente debe de cubrir el cuello uterino y va a obstruir con esto pues el orificio externo del cervix. Al obstruir el orificio externo del cervix pues no tienen la capacidad de los espermatozoides de pasar hacia lo que es la cavidad uterina y por lo tanto pues no puede llevarse ni la fecundación ni la implantación del producto. Estos vienen evidentemente en diferentes tamaños y un profesional de la salud con entrenamiento específico para ello, pues debe de medir cuál es el que se ajusta más a su diámetro del cervix de cada mujer. Se utiliza con gel o con espuma espermicida para mejorar su eficacia y que no ocurra un embarazo no deseado. Ahora, ¿cómo se coloca? Bueno, con un uso típico hay un 80% de efectividad y ya con un uso correcto un 94% de efectividad. O sea, es bastante alto. Para ello, pues debe de ponerse en una posición cómoda la mujer. Con una mano, pues debe de levantar los labios de la vulva y con la otra debe de apretar el diafragma. Si se dan cuenta, aquí la mujer está apretando el diafragma. Si se decide colocar un espermicida, pues se debe de colocar previamente, se aprieta y se comienza a introducir. Se debe de empujar el diafragma por la vagina asegurándose de que la cúpula esté hacia abajo, es decir, que prácticamente cubra bien a lo que es el cervix y que quede en este fondo de saco que les mencionaba. Una vez que se termina la relación sexual, se puede proceder, acuérdense que si tienes espermicida, pues debemos de esperar el tiempo necesario, que son aproximadamente de 6 a 8 horas, dependiendo, para que pues haga efecto y no se corra el riesgo del embarazo. Y pues vamos a tener también diferentes tipos, no necesariamente pues tienen que ser totalmente circulares, sino que vamos a tener por ejemplo estos ovalados. Aquí se dan cuenta, pues está cubriendo prácticamente al cervix y esto impide el paso. Luego tenemos a las esponjas anticonceptivas. Estas esponjas pues prácticamente pueden ser de espuma plástica o de látex, blandas o impregnadas de espermicidas. Estas son desechables, cosa que el diafragma pues no. Ayudan a impedir el paso de los espermatozoides nuevamente hacia lo que es el útero. Ahora, ¿cómo se colocan? Pues prácticamente va a ser muy similar su funcionamiento. Antes de tener las relaciones sexuales, pues se debe de humedecer ligeramente la esponja anticonceptiva. Después se debe de apretar suavemente para que se active la espermicida y pues estos tengan un efecto adecuado durante la relación sexual. Y posteriormente pues debe de introducirse hacia la vagina. La esponja debe de cubrir nuevamente el cuello uterino o cervix
y pues los músculos vaginales prácticamente son los que la mantienen en su posición. Con un uso típico tiene el 76% de eficacia y con un uso correcto el 80%. Si se dan cuenta, pues aquí nuevamente, aquí sí podemos apreciar el fondo de saco que les mencionaba. Por aquí estaría el cervix y esto de aquí sería pues la esponja. Luego tenemos también los capuchones cervicales. Estos tienen un 84% de eficacia con un uso típico y el 91% con un uso correcto. En el caso de los capuchones cervicales, pues estos van a ser muy similares a los diafragmas, solo que pues estos van a tener una especie un poco más profunda en forma de copa de silicona y son más pequeños y más rígidos. Ahora, estos se van a insertar en la vagina antes de tener nuevamente las relaciones sexuales para impedir el paso de espermatozoides. Se retira aproximadamente 48 horas después de su inserción. Como se los mencionaba, aquí pues prácticamente depende de los espermicidas que se utilizaron. No se puede retirar luego, inmediatamente de haber terminado la relación sexual porque pues los espermicidas no van a actuar correctamente, no matarían a los espermatozoides y se corre el riesgo de que quede embarazada la chica. Ahora, ¿cómo se coloca? Pues primero debemos de lavarnos las manos con agua y jabón para tener la mayor esterilidad posible. Después se coloca un cuarto de cucharadita de espermicida en la copa y se debe de esparcir por toda la capa delgada sobre la parte plana del borde. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos colocando el espermicida y se debe de colocar ahí. Luego se coloca media cucharadita de espermicida en una muesca entre el borde y la cúpula y nuevamente debemos de esparcirlo en una capa fina que quede homogénea sobre el borde del capuchón. Posteriormente se debe de poner la chica en una posición cómoda, como cuando se colocan algún tipo de tampón. Para ello pues puede utilizarse una posición parada y colocar un pie sobre una silla, o bien sentarse al borde de la silla, recostarse o ponerse en cuclillas, según se le facilite y se le acomode más pues el hecho de introducir este capuchón. Ahora, con la otra mano, prácticamente se debe de presionar el borde del capuchón y empujarlo suavemente hacia adentro de la vagina, de manera que pues el lado que tiene la cúpula y la cinta esté hacia abajo y el borde largo pues debe de quedar hacia la vagina primero. Se empuja suavemente este capuchón dentro de la vagina, hasta, tanto como se pueda, hasta que tengas la certeza de que quedó en el fondo de saco y en el cervix. Y pues una vez que esté en su lugar, debe de asegurarse que esté, como se los mencionaba, que esté colocado correctamente alrededor del cervix. Muchas veces puede darse la situación en la que se introduce el capuchón, pero no quedó en el cervix, sino que quedó, por ejemplo, en el fondo de saco. Entonces ahí los espermatozoides pasan a la cavidad uterina y pues ya ocurrió un embarazo no deseado. De aquí de los métodos hormonales, perdón, de los métodos de barrera, ¿tienen alguna duda o vamos bien? Ok, bueno, los que siguen son los métodos hormonales. En el caso de los métodos hormonales, pues estos van a ser aquellos métodos que previenen nuevamente el embarazo, pero principalmente a través de la detención de la liberación de ovocitos por parte de los ovarios, aquí está mal, son ovocitos, o manteniendo una densidad tan espesa de la mucosidad en el cuello uterino. Acuérdense que en el cuello uterino, dependiendo de la interacción de las hormonas, pues puede estar más viscoso, más denso o más laxo. Entonces también eso va a influir para que pasen o no los espermatozoides. Y de este modo, pues prácticamente los métodos hormonales evitan que el ovocito sea fecundado y se convierte ahora sí en un óvulo. Ahora, las hormonas principales que tenemos. Los métodos hormonales, pues prácticamente van a estar derivados de hormonas femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. Para ello, pues va a existir una gran variedad de anticonceptivos combinados que presentan diferentes combinaciones o concentraciones de estos derivados de estas dos hormonas. En el caso del estrógeno,
Esta va a suprimir a FSH, folículo estimulante, y la LH, la luteinizante. También va a alterar el recubrimiento endometrial y va a promover la circulación sanguínea. Si estamos hablando de una progestina, una progestina, pues va a espesar más el moco cervical y pues como ya vimos, el hecho de que se espese más el moco cervical forma una especie de tapón y esto impide el paso de espermatozoides. También va a suprimir a LH, por lo que pues no va a alcanzar su máxima excreción. Y pues va a reducir el movimiento ciliar dentro de las trompas uterinas. Acuérdense que en las trompas tenemos una especie de cilios que con su movimiento permiten el transporte del ovocito y también la capacitación del espermatozoide. Entonces, si este movimiento ciliar está inactivo, pues el ovocito va a transportarse un poco más lento, porque acuérdense que también va a haber peristalsis, y pues los espermatozoides no van a capacitarse, como ya lo vimos en gametogénesis masculina. Si no se capacitan, pues no tienen la capacidad, como su nombre lo dice, de fecundar, y esto pues reduce evidentemente la posibilidad de un embarazo. Ahora, nosotros tenemos píldoras en la cual, como se los mencionaba, pues va a contener diferentes concentraciones de estrógenos y progesterona. Ahora, yo les pregunto, si hay suficiente estrógeno, pues no va a haber LH. Si no hay LH, ¿qué no va a ocurrir? Exacto, muy bien. Entonces aquí sería como engañar hasta cierto punto al cuerpo, produciendo a través de hormonas artificiales, administrando estos estrógenos y diciéndole al cuerpo, oye, ya se ovuló y por lo tanto pues ya no secretes LH. Si no hay LH, pues se engaña, por así decirlo, al cuerpo y pues no hay ovulación. Ahora, si esta píldora también contiene progesterona, esta va a inhibir a la folículo estimulante. Si no hay FSH, acuérdense que no puede llevarse a cabo tampoco nuestro desarrollo folicular, esto que ya vimos de primario, secundario, terciario, y por lo tanto, pues nuestro globo no va a explotar y también no puede llevarse a cabo la ovulación. Por lo que, pues estos métodos anticonceptivos se les dice o se les denomina que son anovulatorios, es decir, no se puede llevar a cabo la ovulación y por lo tanto, pues no hay embarazo. Igual, si lo vemos integrando ya lo que es ciclo sexual femenino con anticonceptivos, acuérdense que prácticamente en el día 14 nosotros tenemos el pico de LH, pero si nosotros previamente administramos estos estrógenos y esta progesterona, pues se va a inhibir este pico de LH y al inhibirse el pico de LH, pues no va a haber ovulación. De igual forma, si se administran estos estrógenos y progesterona previos a la ovulación, pues prácticamente el desarrollo folicular no va a continuar, se va a engañar al cuerpo y por lo tanto pues no va a crecer y madurar lo que sería nuestro folículo de Graf. Nuevamente no hay ovulación y no puede llevarse a cabo el embarazo. Ahora, tenemos diferentes tipos que pueden ser orales, inyectables, tenemos también los parches, los anillos vaginales, implantes y el DIU. Ahí está mal. Ahora, también podemos clasificarlos también según su composición. Como se les mencionaba, depende mucho de las concentraciones y del tipo de hormonas que contengan estos métodos anticonceptivos. Y vamos a tener los que solo tienen progesterona, que pueden ser igual, nuevamente inyectables, orales, subdérmicos, o los combinados, que pueden ser igual orales, transdérmicos, anillo vaginal y los inyectables. Vamos a ir viendo. También puede influir el tipo de progestágeno por el que está compuesto. Según los tipos de estrógenos, podemos tener etinil-estradiol, que es de 75 a 100% potente, y puede estar contenido en altas dosis con más de 50 microgramos o en bajas dosis, en menos de 50 microgramos.
o también a través de diferentes tipos de progestágenos, en la cual va a haber una unión no selectiva de receptores de estrógenos o glucoides. Ahora, métodos de combinación hormonales orales. Estos prácticamente, pues, tienen una especie de calendarización, por así decirlo. Vamos a tener diferentes tipos. Uno de ellos va a ser el 21-7 o 21 hormonas por 7, sin o con placebos. Es decir, durante su administración puede contener placebos. No sé si alguien sepa qué es un placebo. Ajá, ajá, justo. Exacto, así como lo dijiste, es como engañar, por así decirlo, al cerebro. No, pues prácticamente va a tener, no va a contener el principio activo, que es lo que prácticamente actúa en el cuerpo. Entonces, al no tener este principio activo, no actúa en el cuerpo y prácticamente se considera placebo. O también vamos a tener el método 24-7, en la cual son 7 días de descanso. Bueno, el primero son 7 días de descanso con 21 días de administración de hormonas activas. O 24-7, en la cual igual son 24 días con hormona activa, 7 días de descanso. Y bueno, estos pueden ser monofásicos y pueden encontrarse en concentraciones constantes de estrógeno y progestina. O pueden ser multifásicos, que contienen una variación de dosis de las hormonas. Es decir, a lo mejor en el día 3 tengo más estrógeno que progesterona, y en el día 21 pues tengo a lo mejor más progesterona que estrógeno, ¿no? Entonces aquí prácticamente va a variar las dosis de hormona a lo largo de todo este periodo 21-7 o 24-7, dependiendo de lo que estemos administrando. Y pues estos van a tener la similitud al ciclo menstrual en estrógenos y progesterona, igual como se los mencionaba acá, para que podamos engañar hasta cierto punto al cuerpo y que no se pueda llevar a cabo la ovulación. Ahora, para ello pues va a haber requisitos indispensables. En el caso de la OMS, pues recomienda que realizar primero una historia clínica y un control de la tensión arterial para su suministro. Ahora, este tipo de métodos anticonceptivos pues no va a proteger contra el VIH-Sida y contra otras infecciones de transmisión sexual. En primera instancia, pues tenemos aquí los métodos con progestina. Estos van a estar compuestos principalmente por levonorgestrel. Y bueno, estos métodos anticonceptivos son solo de progestágenos. Son métodos anticonceptivos hormonales compuestos por un derivado de progesterona. Acuérdense que nosotros administramos un sustituto artificial. Entonces, son derivados de progesterona o progestágeno. Va a ser similar a la hormona reducida naturalmente por la mujer. Ahora, existen diferentes derivados de progesterona que posibilitan, a su vez, distintas vías de administración, tales como la oral, intramuscular, intrauterina o subdérmica, que ya vimos. Y bueno, estos se van a administrar de vía oral, se les conoce como mini píldora. Si se administran por vía oral, se les conoce como mini píldora. Y se dan cuenta, aquí tenemos 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 por 4, 28. Podría ser un plan de 21-7. Si se dan cuenta, esta última fila de 7 pastillitas pues tiene un color diferente. Estos a lo mejor no tienen el principio activo y por lo tanto son nuestros 7 días de descanso. Estos 3, si se dan cuenta, tienen una coloración más blanquecina y pues serían los que contienen principalmente a las hormonas y serían los 21 días con hormonas activas. Ahora, el hecho de que traiga o no esta fila pues de placebos, por así decirlo, porque estos últimos no tienen prácticamente el principio activo, pues no va a afectar en nuestra administración. Muchas veces las farmacéuticas añaden esta fila con placebo debido a que pues es más fácil y más
pues sí es más fácil para las mujeres y más rutinario el hecho de consumirlas todos los días a que pues te estés acordando en qué día estás, en qué día 21, si después del día 21 ya pasaron los 7 días o no. Entonces aquí las farmacéuticas colocan estos placebos para que las mujeres puedan tener más adaptabilidad a lo que sería esta administración de anticonceptivos. Luego tenemos nuestro anticonceptivo de emergencia y bueno, prácticamente pues es un método hormonal de progestágeno, levonorgestrel, para ser utilizado en forma posterior a una relación sexual sin protección o cuando falló, en este caso, el método que se está usando. Entonces, esta es una última alternativa anticonceptiva para evitar un embarazo y por ello se llama de emergencia porque se utiliza posterior al coito, no es como que se utilice previamente a la relación sexual. Es efectiva y segura y simple de usar. Ahora, ¿cómo se usa? El levonorgestrel prácticamente es un anticonceptivo de emergencia que puede utilizarse durante las 72 horas, es decir, 3 días después de haber mantenido estas relaciones sexuales, sin protección o cuando falló. Ahora, se recomienda utilizar pues lo más pronto posible para aumentar, lo más inmediato posible después de la relación para aumentar su eficacia, ya que pues conforme pasan las horas pues se pierde la eficacia de lo que sería el levonorgestrel. Para ello, pues no impedirá el embarazo todas las veces y es más eficaz si lo toma lo antes posible, como se los mencionaba, antes de, tras haber mantenido estas relaciones sexuales sin protección. Y pues se recomienda tomarlo en las 12 horas posteriores a retrasar la toma hasta el tercer día. Es decir, si tú te acuerdas que falló tu método anticonceptivo, se recomienda tomarlo en ese instante a esperar esas 72 horas y que pues su eficacia disminuye. Ahora, se cree que el levonorgestrel actúa evitando que los ovarios liberen un ovocito y también pues impiden que el espermatozoide fecunde a lo que es el óvulo y por lo tanto pues que se haya podido liberar. Dentro de los hormonales también vamos a tener los inyectables y estos pues su composición igual nuevamente puede variar, no es como que estén estandarizados y pueden contener únicamente progestágeno o combinarlo con estrógenos. Esto ya dependerá del tipo de anticonceptivo que estemos utilizando. Y pues su frecuencia, la frecuencia de las inyecciones es de cada 4, 8 a 12 semanas. Igual nuevamente depende de su composición y de las indicaciones que contenga el anticonceptivo. Ahora, si queremos utilizar métodos anticonceptivos de combinación hormonal, pues tenemos, por ejemplo, el anillo vaginal. Este anillo pues va a ser un anillo flexible, transparente de 54 milímetros de diámetro externo y 4 milímetros de diámetro de corte. Este va a estar realizado principalmente con copolímeros de acetato de viniletileno. Y va a estar libre de látex, por lo que pues para las personas alérgicas al látex pues puede ser una buena alternativa. Para ello pues este anillo va a liberar constantemente 15 microgramos de etinilestradiol y 120 miligramos de etonogestrel. Y bueno, al secretar o liberar estas hormonas pues va a inhibir la ovulación de manera altamente selectiva. También tenemos el parche transdérmico y bueno, este parche transdérmico prácticamente consiste en un plástico pequeño delgado que tiene forma cuadrada, flexible y que se utiliza adherido a la piel. De igual forma va a liberar diariamente 20 microgramos de etinilestradiol más 150 miligramos de norergestromil. Y bueno, nuevamente va a actuar al inhibir la ovulación, es anovulatorio de manera selectiva. Como ustedes sabrán, pues no protege contra el VIH ni otras infecciones de transmisión sexual. Y bueno, prácticamente eso es todo de esto. También vamos a tener el implante hormonal, que va a estar formado por 1, 2 o 6 pequeños tubos
Y no es como, no se imaginen un tubo o sea, un tubo enorme, no. O sea, tiene una especie de popote, por así decirlo. No es como que sea un tubo. Del tamaño de una carilla y este se va a insertar bajo la piel del brazo de la mujer y va a actuar nuevamente liberando estas hormonas sintéticas que son principalmente el levonorgestrel y el etonogestrel. ¿Para qué? Pues para inhibir la ovulación de manera selectiva. Luego tenemos el dispositivo intrauterino DIU. Este igual nuevamente no previene contra las infecciones de transmisión sexual ni contra el VIH. Y bueno, este va a actuar principalmente inhibiendo la fecundación por medio de alteraciones de los conductos de las trompas de falopio para impedir, por ende, pues el paso de los espermatozoides hacia los ovocitos. Aquí nuevamente está mal. Además, pues va a provocar cambios en el recubrimiento endometrial y al producirse estos cambios en el recubrimiento endometrial, no se da este ambiente adecuado que les mencionaba durante la implantación y por lo tanto, pues el producto no puede implantarse, adherirse a a lo que sería el endometrio en la cavidad uterina. Este dispositivo pues va a tener forma de T y bueno, en sí tenemos dos tipos de DIU, uno que es el DIU de cobre y otro en forma de T. En el caso de forma de T, pues va a tener hormonas, principalmente el levonorgestrel, que va a estar liberando paulatinamente, y este se coloca en el útero para evitar nuevamente el embarazo. Tiene una vida promedio desde 5 hasta 15 años. Y bueno, en el caso del DIU de cobre, prácticamente no va a contener hormonas y se puede usar hasta por 10 años seguidos si no hay complicaciones. Ahora, en el caso del DIU de cobre, permítanme. Ya me acordé. ¿Por qué creen que sea importante que sea de cobre? ¿O cómo creen que actúe este pues metal en la cavidad uterina? Sí y no. ¿Tú crees que el DIU de cobre impide prácticamente el paso de los espermatozoides? ¿O crees que esa sea su única función, el impedir el paso de espermatozoides? ¿O crees que tenga otro efecto el hecho de que sea de cobre? ¿Y por qué la impide? ¿Sabes más o menos por qué? Por ahí vas muy bien. El cobre lo que nos va a permitir es que al ser un metal, este va a tener el efecto de hacer reacciones óxido-reducción. Esto impide, como su compañero lo mencionó, la implantación y la fecundación la implantación en dado caso de que se fecunde y este, pues la fecundación. Al haber este tipo de reacciones óxido-reducción, no se puede llevar a cabo el embarazo. Y ojo ahí, esa es típica pregunta de examen de la academia. El único dispositivo que tiene la capacidad de hacer reacciones óxido-reducción es el DIU de cobre, porque les pueden poner el DIU en forma de T y ese no tiene la capacidad de pues alterar prácticamente lo que sería parte del ambiente de la cavidad uterina. Entonces aquí el DIU de cobre es el único que realiza estas reacciones de tipo óxido-reducción y por lo tanto pues no puede llevarse a cabo el embarazo. Y pues eso sería prácticamente de los métodos hormonales. ¿Vamos bien? ¿O quieren que les repita algo?
Ok, bueno, los que siguen son los métodos naturales. Estos, aunque nosotros como médicos no los recomendamos, acuérdense que puede darse la situación en la que nos toque ir a comunidades rurales y para ellos los métodos naturales son los más adecuados, los que más se adaptan a ellos y nosotros como médicos pues debemos de respetar su decisión. No podemos caer en esta situación paternalista como se los mencionaba. El primer método natural que tenemos es el método de calendario o de ritmo. Y bueno, para este método es necesario que el paciente pues lleve un registro riguroso de cada ciclo menstrual durante un año como mínimo. Eso pues ya implica pues un factor eh, negativo o una desventaja a este método anticonceptivo debido a que pues deben de llevar este registro durante un año y a partir de ello pues sacar una especie de promedio y pues es tedioso. Muchas veces los pacientes puede que se lleguen a equivocar, no se acuerden o pierdan los datos y pues, por lo tanto ya no se realiza correctamente. Ahora, los 12 meses anotarán los días y duración de cada uno de sus ciclos menstruales. Posteriormente, pues se debe de contar cuál fue el periodo del año que duró más días y cuál fue el más corto. Y el periodo largo se le restan 19 días y al periodo corto se le restará igualmente 12 días. Entonces, por ejemplo, si al periodo largo supongamos que duró, no sé qué se les ocurre, 28 días, ¿no? Lo típico. Se le restan esos 19 días y al periodo más corto se le van a restar esos 12 días. Para ello, pues esto va a estar estrechamente en contacto con lo que es nuestro ciclo sexual femenino y pues lo van a clasificar en días infértiles, sangrado, días infértiles y días fértiles. Aquí si lo queremos traducir a ciclo sexual femenino, pues por aquí estaría la ovulación, por aquí estaría la fase luteínica, luego la fase isquémica y finalmente la fase menstrual. Entonces por eso no hay, o sea, es como integrando esto. Luego vamos a tener también el método de la temperatura y bueno, esta se basa en el efecto termogénico de la progesterona. Para ello, pues la progesterona va a tener esta capacidad de que en el cuerpo humano aumente ligeramente o se eleve la temperatura de 0.2 al 0.4 grados centígrados. Es despreciable, por así decirlo. Sin embargo, pues sí ocurre en el cuerpo, aunque ustedes no se den cuenta. Eh, para ello, pues depende de la cuantificación de la temperatura corporal y debe de tomarse la temperatura al despertar y antes de levantarse de la cama, ya sea de manera oral, axilar o rectal. También pues debe de tomarse por la misma vía después de al menos 5 horas de sueño continuo. Y pues la paciente tendrá que hacer un seguimiento durante cada día del ciclo y registrar los días que la temperatura se elevó del 0.2 a 0.4 grados centígrados. Entonces, si la paciente a lo mejor no se percató o lo tomó por otra vía que fue totalmente diferente a la inicial, pues eso ya implica un riesgo de que este método falle. Y bueno, la pareja debe de abstenerse de tener relaciones sexuales entre el día 1 de la menstruación y el día 3 consecutivo de la temperatura elevada. La espera de 3 días post elevación de la temperatura pues contribuirá a evitar que el óvulo o más bien el ovocito pues sea fecundado. Ahora, método del moco cervical o de Billings. No sé si se acuerdan que cuando vimos ciclo sexual femenino, nosotros prácticamente delimitamos que durante la única etapa en la cual el moco es más laxo, más flexible, pues es en la etapa ovulatoria, más filante, es el término correcto. El resto, pues prácticamente va a ser más espeso. En el caso de la preovulatoria, va a ser semifértil, va a tener una característica opaca, pero flexible. En la ovulatoria va a ser muy flexible, muy filante, y por lo tanto, pues se permite el paso de los espermatozoides. En la etapa premenstrual, pues va a estar más cremoso y va a estar más pegajoso. Esto puede impedir el paso de los espermatozoides y pues es un signo de no fertilidad. Y finalmente en la etapa postmenstrual va a estar seco, denso, va a formar esta especie de tapón dentro de la mujer
y por lo tanto pues se impide el paso de espermatozoides y se considera una etapa no fértil. Luego tenemos el método sintotérmico. Esta técnica pues consiste en que la mujer va a reconocer los cambios de este moco cervical y del cuello uterino relacionándolos con la temperatura basal. Es como una especie de hibridación de mezcla de estos métodos anticonceptivos naturales. Se combinan varios métodos para determinar la fecha de ovulación a partir de pues prácticamente los signos de la ovulación, la temperatura basal, el ritmo y el moco cervical. Entonces, pues al combinar estos tres métodos anticonceptivos naturales, puede que la eficacia aumente. Sin embargo, pues acuérdense que no tiene el mismo efecto que un método de barrera, un método hormonal. Luego tenemos los métodos químicos. En esta, pues prácticamente estos prácticamente son sustancias surfactantes que se introducen profundamente a la vagina o en la zona proximal al cuello uterino y que actúan por contacto con la superficie del espermatozoide. Los más utilizados son el nonoxinol 9 y el cloruro de benzalconio. Y bueno, van a tener diferentes formulaciones nuevamente, como los hormonales, a través de pues, óvulos, cremas impregnados en las esponjas vaginales o en los preservativos. Y bueno, aquí tenemos nuevamente a los espermicidas, que acuérdense que estos complementan principalmente a los métodos de barrera como el capuchón, el diafragma. Para ello, pues no se necesita una prescripción, las personas pueden ir a la farmacia o a su centro de salud a adquirirlos. Y bueno, las sustancias químicas prácticamente van a destruir a los espermatozoides y pueden estar agregados en diafragmas, capuchones o esponjas. Y el espermicida debe de colocarse 30 minutos antes, como se les mencionaba, y debe de permanecer ahí al menos 6 horas. Si se puede dejar un poco más, pues se recomienda para que pues no se corra el riesgo de que algún espermatozoide siga con vida y que pues fecunde. Y bueno, los espermicidas no protegen contra AIDS ni VIH. Para ello, pues vamos a tener diferentes tipos de espermicidas. Los podemos encontrar en diferentes presentaciones, tales como cremas o geles, espuma, supositorios o láminas. Y bueno, algunos espermicidas, bueno, por aquí tenemos el de láminas, por aquí podríamos tener geles, los aplicadores, y bueno, algunos tipos de espermicidas, como las tabletas y las láminas, deben de colocarse por lo menos de 10 a 15 minutos antes de la relación sexual para permitir su disolución y que sean más efectivos. Nuevamente, pues va a depender muchísimo de el tipo de espermicida que estemos utilizando y de las indicaciones que indique propiamente la farmacéutica. Pero pues en promedio, por así decirlo, pues se recomienda colocarlo al menos 30 minutos para que pues pueda activarse y que por lo tanto pues sí pueda matar a los espermatozoides. Y finalmente pues tenemos los métodos quirúrgicos. Estos métodos se le conocen como métodos irreversibles debido a que uno como médico interviene quirúrgicamente a través de la alteración de estructuras anatómicas tales como las trompas de falopio o los conductos deferentes. Y bueno, son aquellos en los que el hombre y la mujer al realizarse correctamente pues evitan permanentemente y definitivamente la fecundación. En el caso de las mujeres vamos a tener la ligadura de trompas y esta ligadura de trompas consiste en llevar a cabo la ligadura y corte de las trompas de falopio, impidiendo así el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Para ello, pues, esta interacción hormonal entre el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, pues va a continuar. La mujer prácticamente va a seguir con esta interacción hormonal. Sin embargo, pues el ovocito al no poder continuar a través de la trompa de falopio, pues no va a poder ser fecundado ni implantado dentro de la cavidad uterina y por lo tanto, pues no puede llevarse a cabo un embarazo. Su eficacia es muy cercana al 100%. Ahora, tenemos dos métodos, esto me lo comentó mi doctor en su debido momento,
Una que es la ligadura de trompas y otra que consiste propiamente en cortar esta trompa. Si se liga, antiguamente se realizaba la ligadura de trompas, es decir, prácticamente se torcía, por así decirlo, suena muy burdo así, pero se torcía la trompa, se colocaba, se ligaba propiamente y no se realizaba ningún corte. Sin embargo, muchas veces se dieron cuenta que esta ligadura puede llegar a deshacerse. La trompa mantenía contacto al no realizarse ningún corte y prácticamente había ocasiones en las que ocurrían embarazos no deseados y las mujeres se preguntaban por qué, pues ya sabemos por qué, porque no se realizó el corte. Entonces aquí pues prácticamente los médicos eh, optan o prefieren realizar el corte propiamente de la trompa y no únicamente ligarla para asegurar y acercarse a lo que sería este 100% de eficacia. Nuevamente, pues para que... Ah, miren, aquí por ejemplo, esta es la ligadura en la cual no hay ningún corte y se corre el riesgo prácticamente de que se deshaga y ocurra un embarazo no deseado. En cambio, si se corta y aparte se liga, pues su eficacia va a aumentar extremadamente mucho y pues prácticamente va a ser mejor para la mujer. Ahora, en el caso de los hombres vamos a tener la vasectomía y aquí prácticamente los conductos consiste en el corte de los conductos deferentes, que en este caso sería esto de aquí, ya lo vimos, o aquí. Las eyaculaciones pues no van a contener los espermatozoides. Tanto la vesícula seminal como las glándulas vulvaretrales y la próstata, ellas iban a seguir secretando los componentes que ya vimos del semen. Sin embargo, pues el semen no va a tener espermatozoides y por lo tanto, pues no puede llevarse a cabo la fecundación. Su eficacia no es inmediata. Alguien que me diga por qué no es inmediata. Y se los dije cuando les diga metagénesis masculina. Exacto. Pueden contener, bueno, puede haber restos de espermatozoides dentro de todo este tracto que ya vimos que está demasiado largo. Y no sé si recuerden también cuánto tarda en promedio en realizarse la espermatogénesis en días. ¿Alguien recuerda? Exacto, de 72 a 74 días. Entonces, si por ejemplo llega un paciente, él, el día de hoy se realiza la vasectomía y la siguiente semana decide tener relaciones sexuales sin ningún tipo de método anticonceptivo, estos espermatozoides y esta espermatogénesis que se quedó, pues prácticamente puede ocasionar un embarazo no deseado. Entonces, uno como médico tiene que dar estas recomendaciones y estas indicaciones que son altamente importantes, porque muchas veces si nosotros no le mencionamos que puede ocurrir esto, los pacientes nos van a decir que nosotros no realizamos correctamente la vasectomía y entramos en un tema delicado de demandas y todo eso. Entonces, ahí, en dado caso de que llegasen a tener alguna demanda, pueden argumentar esto, que se le dio la indicación al paciente de que no puede tener al menos en 72 días relaciones sin algún método anticonceptivo y con eso ustedes ya se amparan científicamente. La OMS recomienda pues que la pareja use anticoncepción alternativa durante 3 meses, como se los mencionaba, después del procedimiento, precisamente por esto. Entonces es importante que uno como médico oriente bien al paciente y se los mencione para evitar estos problemas legales. Y el riesgo de fracaso, embarazo, pues comúnmente se calcula entre el 0.2 y el 0.4%. Es prácticamente muy bajo, casi nulo, a consecuencia de no usar estos métodos anticonceptivos durante estos 3 meses. Y pues prácticamente terminamos con anticonceptivos. Eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o quedó todo bien. Sí,
Ahí sí no sabría responderte. No, no sé si. Me imagino que sí. Ojo, me imagino, no estoy seguro. Habría que investigarlo. Que tienen esta condición de poder realizar reacciones oxidorreducción. La verdad, ahí sí no estoy seguro. No, no, ¿para qué te miento? Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? En el capuchón, a ver si quieres nos regresamos. A ver si está acá. No sé si te lo capuchón. Mira, aquí. Ay, perdón. Listo. Aquí prácticamente el capuchón, si te das cuenta, va a tener. Ay, mira, aquí. Va a tener la copa o la cúpula, un anillo. Y a partir de ello nosotros podemos, primero, en primera instancia debemos de lavarnos las manos. A partir de ello podemos colocar un cuarto de cucharadita de espermicida dentro de esta copa y se debe de esparcir de manera homogénea dejando una capa delgada. Luego podemos colocar media cucharadita de este mismo espermicida dentro de este borde de la cúpula, que sería esto de aquí. Una vez que se coloca eso, igual nuevamente debemos de esparcir para que quede de manera homogénea y la mujer debe de optar por una posición cómoda, ya sea de manera, o sea, ya sea que se pueda parar y colocar el pie sobre una silla y a partir de ello introducir el capuchón o bien sentarse en el borde de la silla, recostarse o ponerse en cuclillas. Ahora sí que es como se sienta más cómoda la chica. Eh, con una mano debe de presionarse el borde del capuchón y debe de empujarse hasta que prácticamente la cúpula quede bien adherida a lo que es el fondo de saco. Es muy similar al diafragma. Para ello debemos de verificar que el capuchón en sí cubra correctamente al cervix y una vez que esté en su lugar, pues debemos de verificarlo. No sé si tenga otra imagen por acá. A ver. No, de hecho el capuchón es más, más rígido. El diafragma es más, menos rígido. Por ende, debemos de principalmente empujarlo, obviamente sin lastimarlo, sin dañarlo, a partir de que, a partir de este borde. Si te das cuenta, aquí la chica está haciendo presión y a partir de que hace presión comienza a ascender hacia lo que sería el cervix. Ay, creo que no se cambió mi pantalla. Sí, nada más, no sé si a tu otra compañera sí le quedó claro o no. ¿Sí ya te quedó más claro? Sí, bueno, entonces ahora sí. ¿Cómo, perdón? Se te cortó un poquito. Justo, en el caso del diafragma, nosotros vimos que también deben de ir con un profesional para que vean prácticamente el diámetro de lo que sería el cervix y con ello asegurar que, por ejemplo, el diafragma o el capuchón no quede bailando, por así decirlo. Entonces sí, se recomienda que acudan para que pueda medirse el diámetro de lo que sería el cervix y que se busque la talla, la medida adecuada para la mujer.
De nada. Ahora sí, la otra compañera que también tenía duda. Sí, mira, esto va a ser así que conociendo prácticamente tu anatomía, le puedes comentar a la paciente que puede primero palparse lo que sería el cervix, verificar más o menos dónde está, y una vez que más o menos ubicó el tipo de textura, porque acuérdate que el cervix y la vagina tienen diferente de tipo de epitelio, entonces le puedes decir que ahí puedes sentir diferentes tipos de textura. En el caso del cervix, pues al quedar cubierto, debería de sentir ahí lo que sería prácticamente la silicona y por la otra parte sentir el tipo de textura que sintió con las paredes vaginales. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿O todo bien? Sí. Mira, el DIU de cobre prácticamente, y lo que les pregunta la academia, les puede formular, por ejemplo, en la pregunta. Tipo de anticonceptivo tipo de anticonceptivo que tiene la capacidad de realizar reacciones de oxidorreducción o puede venir como reacciones de oxidación dentro de la cavidad uterina. Entonces ahí el DIU de cobre es el único que puede realizar estas acciones redox y que por lo tanto modifique, porque acuérdate que a nivel químico ese tipo de reacciones ocasiona prácticamente la oxidación de algo. Entonces, esta oxidación de algo provoca la alteración de este ambiente adecuado dentro de la cavidad uterina y por lo tanto, pues no puede llevarse a cabo ni la implantación ni la fecundación de lo que sería el ovocito. Pero sí, al realizarse esas reacciones de óxido-reducción, se altera este ambiente adecuado, por así decirlo, que ya vimos que es engrosamiento del endometrio, secreción de las glándulas secreción de glucógeno de las glándulas endometriales. Entonces todo eso se altera, se modifica debido a estas reacciones químicas de oxidorreducción y pues no puede llevarse a cabo el embarazo prácticamente. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o ya todo bien? Bueno, pues entonces este fue su último tema del primer parcial. Ya acabamos con su primer parcial. Ahora sí que desconozco cuándo regresemos a la escuela, sinceramente. Veo que están un poco delicadas las cosas, entonces no creo que regresemos al menos esta semana ni la que sigue.